Está con nosotros a esta hora Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, columnista y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Muchas gracias, un saludo a usted, Carlos, y a toda la importante audiencia en todas las Américas. Para muchos, doctor Sánchez Berzaín, cayó en el socialismo la joya de la corona en la región, Colombia. Con el triunfo de Gustavo Petro se sigue configurando ese mapa rojo de la izquierda en América Latina. Para usted, ¿qué significa esta victoria de la izquierda en Colombia con Gustavo Petro? Bueno, primero me parece una expresión de la división de Colombia, porque no es una victoria rotunda. Ahí hay dos Colombias. Una Colombia que pone a Petro de presidente y que representa algo así como el 25% del electorado y el 20% del país. El propio Petro lo ha dicho ayer en su discurso. Él ha llegado a la presidencia con 10 millones de votos, pero quiere gobernar a 50 millones. Eso es un esfuerzo muy grande que hay que cumplir y que pasa por el cumplimiento de la ley y la democracia. O sea, Colombia dividida, Colombia sorprendida, la América Latina mirando absorta. ¿Cómo es posible que se haya repetido en Colombia la técnica del castrochavismo ya aplicada en el Perú, en Chile y en Bolivia, de construir una mayoría absoluta a partir de minorías relativas? El segundo elemento es que estamos hablando de una presidencia en un país que es una democracia sólida, que tiene 4 años de mandato, porque un presidente es un mandatario, es una persona que recibe la confianza del pueblo por una diversidad de mecanismos que permiten que con menos del 25% del electorado se llegue a la presidencia, pero que tiene la obligación primero de cumplir la ley, segundo de entregar el poder al término del mandato, que son 4 años en el caso colombiano, y tercero de rendir cuentas. No estamos hablando de la posesión de un monarca que ha llegado ahí para cambiar las cosas, ni será aceptable en Colombia el juramento del dictador Hugo Chávez, que juró sobre una constitución agonizante o sobre una constitución que él iba a cambiar. Colombia es, además de ser un país económica y socialmente fuerte, es una de las democracias más importantes de la región y ahí ha de regir uno de los elementos esenciales de la democracia, que es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir el cumplimiento de la ley. O sea que aquí no hay para qué asustarse. Económicamente esto va a ser un golpe importante en el primer momento a la economía colombiana, pero Colombia es uno de los países latinoamericanos que está más incorporado al primer mundo. Tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros países, incluidos países del Asia, forma parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, tiene la Fuerza Armada Operativa más importante de Latinoamérica y es el país más sólido en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, lo que hay que esperar aquí es la vigencia del Estado de Derecho y que el señor Petro habrá de entender que la manera que tiene de gobernar es como mandatario, no como dictador, y que el modelo del castrochavismo, que es el que asusta a Colombia, a los colombianos y a toda la región, no es un modelo aplicable en Colombia. Una pregunta ya más sobre la figura de Gustavo Petro, el presidente electo de los colombianos. ¿Por qué el proyecto político de Petro genera tantas dudas? Porque no es un proyecto político de Gustavo Petro, es un proyecto transnacional, liderado por Cuba e impuesto en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en el Ecuador de Rafael Correa, para quebrar la libertad y quebrar la democracia, estableciendo regímenes de delincuencia organizada transnacional, narcoestados, que terminan oprimiendo al pueblo y generando la crisis humanitaria de Venezuela, de la cual Colombia es testigo con millones de refugiados venezolanos, de la cual toda la región es testigo, y estableciendo regímenes en los cuales la forma de gobierno es el establecer el terrorismo de Estado, como vemos a través de los tribunales de justicia en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua y en la propia Venezuela. Por eso es la desconfianza, porque no es un proyecto colombiano, es un proyecto transnacional que ha destrozado varias democracias en la América Latina, tornándolas en dictaduras y que amenaza a otras. Y por esa razón,
la defensa de Colombia y de los colombianos se llama Estado de Derecho y Democracia, o sea, cumplimiento de la ley. Petro está llegando a ser el mandatario por 4 años. Ahí lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Puede ejecutar su plan político en la medida que tenga respaldo para eso, pero tiene que cumplir fundamentalmente la ley, porque hay 2 clases de daño que Petro le puede perpetrar a Colombia. El daño de gestión, que es el menor, populismo, gasto de las reservas, pérdida económica, pero el daño de institución, que no se puede permitir y que representa en Venezuela el haber terminado con la República de Venezuela para establecer la dictadura, que representa en Bolivia el haber terminado con la República de Bolivia para establecer el Estado plurinacional, que representa en Nicaragua el haber quebrado a Nicaragua como país democrático para establecer el régimen dictatorial. Modelo todos estos de la Cuba con dictadura de 63 años. Otra lectura que hacen respecto del hecho que la izquierda predomina en el poder en la región es que hay una decepción, un cansancio, un hastío del ciudadano frente a la clase política tradicional. ¿Usted cómo ve esta situación? Mire, la narrativa de la clase política tradicional ha sido el elemento fundamental para destrozar el sistema político democrático de la región. No es eso, lo que hay son malos gobiernos. Si el gobierno del presidente Duque hubiera sido mejor, seguramente esto no hubiera pasado. Si en la Argentina, después de que Macri toma el poder y va a la elección, el gobierno de Macri hubiera sido mejor, que llevó a los argentinos a votar entre un mal gobierno y la delincuencia organizada, y ganó la delincuencia organizada castrochavista con Fernández Kirchner, entonces tal vez el resultado hubiera sido otro. Lo que pasa es que en democracia nos tenemos que acostumbrar a hacer buenos gobiernos. O sea, cuando hay buenos gobiernos en democracia como el Uruguay, no pasa nada. Cuando hay buenos gobiernos en democracia, como pasa en Costa Rica, en Panamá, vienen los cambios y suceden las cosas con normalidad. Y ser un buen gobierno no quiere decir producir nada extraordinario, es administrar, es mostrarle al pueblo que el país le puede dar lo que tiene y que más allá de eso todo lo demás son ilusiones populistas. Yo no creo en los sistemas, en el discurso, en la narrativa del sistema político tradicional. Lo que creo es que hay malos gobiernos y no hay a veces la renovación necesaria y un 25% o menos le puede ganar al 75%, porque el 75% se divide, cree que la confrontación entre ellos es más importante que oponerse al mecanismo antidemocrático que viene, y el mecanismo antidemocrático gana, y este ya es el 4º ejemplo. Ha pasado en Bolivia, ha pasado en el Perú, ha pasado en Chile, y vuelve a pasar en Colombia, no porque el sistema sea malo ni porque la democracia no responda, sino porque es una mezcla de que el ciudadano reclama mejor gobierno y reclama también renovación. Ahora, doctor Sánchez Berzaín, ¿por qué, por ejemplo, las propuestas de centro o independientes terminan no calando, no gustando al ciudadano? Al menos eso pasa mucho en la región. Bueno, por la misma razón, porque al ciudadano, la primera señal de alarma es que la gente no va a votar. ¿Cuánto por ciento ha sido la votación el día de ayer y cuánto por ciento ha sido la votación en la primera vuelta? No llega al 55%, o sea, 45% de ausentismo en un país con democracia, con una clase media tan importante como Colombia, es una señal de alarma. En lo primero que tenemos que trabajar quienes defendemos la democracia es en interesar al ciudadano para que vaya a votar, porque técnicamente, si usted suma los votos del que salió segundo con los que no fueron a votar, ha ganado el ausentismo. O sea, el presidente Petro va a ser el presidente de una minoría y él lo sabe y lo ha dicho. Y las posiciones de centro y las posiciones eclécticas no entran, no son aceptadas por la gente, porque la gente prefiere que le hablen claro a que le estén presentando aguas tibias. La polarización, quiero que hablemos de la polarización, que es un factor constante en América Latina. ¿A qué sector político le conviene más? ¿Cree usted que a veces algunos sectores le apuestan intencionalmente a un panorama así radicalizado? Mire, yo creo que la radicalización le conviene a quienes quieren destrozar la democracia. Pero también le conviene a cierto tipo de sector empresarial, porque este tema no es solamente un tema en el que hay que hablar de política y de políticos. Hay que hablar de empresarios y hay que hablar de ciudadanía.
O sea, hay países en los cuales hay una burguesía nacional que maneja sus intereses económicos en torno a un interés nacional. Usted lo puede ver en la mayoría de los países europeos y en algunos países latinoamericanos. Pero hay otra burguesía que es una burguesía mercantilista, a la que solamente le interesa el dinero. Plantean para eso como pretexto que no están en política y no se ideologizan y terminan llevando al poder gobiernos como el de Hugo Chávez, gobiernos como el de Kirchner, gobiernos como el de Evo Morales, con los cuales hacen extraordinarios negocios, ilícitos en general, y logran réditos que no lograrían en una situación de democracia. Entonces hay que mirar el conjunto, y en el conjunto yo creo que hay una explicación que Colombia necesita de parte de sus liderazgos empresariales y también de los liderazgos políticos que han permitido que llegue a la presidencia, porque la presidencia es parte del poder, esto es otra cosa. El poder es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y esperamos que Colombia tenga el vigor para que ese poder ejecutivo, que llega cargado de amenazas y de oscuros presentimientos o pronósticos, tenga el control en el marco de lo que es la separación e independencia de poderes y los check and balances o los frenos y contrapesos, para que Petro no se convierta en un dictador castrochavista más y pase como un presidente como él quiera pasar. Ahora, eso es lo importante. Colombia es una democracia, no están ustedes coronando un rey, y van a posesionar un presidente limitado por la ley, porque en eso consiste el Estado de Derecho. Permítame una consulta más. Tal y como está el mapa político en este momento en la región, totalmente o casi totalmente rojo, ¿considera que la democracia está en peligro? Mire, yo creo que la democracia siempre está puesta a prueba, porque la democracia es un proceso, la democracia no es un cliché. La democracia es un sistema de gobierno en el cual la sociedad funda la forma de gobierno en la libertad y en el respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, la democracia siempre está amenazada porque la tendencia natural es el autoritarismo y del autoritarismo la dictadura. Yo creo que en Colombia hay una gran prueba para la democracia y que en la América Latina la democracia en el siglo XXI está amenazada por el grupo de dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han propiciado, apoyan, respaldan y esperan beneficios del gobierno de Petro. Ese es el tema. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado en lo interno y en lo internacional. Seguramente Petro no tardará en reconocer la dictadura de Maduro en Venezuela, de abrir todo lo que pueda con Cuba, de olvidarse de que los terroristas del ELN están siendo protegidos por la dictadura cubana, de avanzar a cubrir los crímenes que está realizando Nicaragua con cantidad de presos políticos y de ignorar la dictadura que hay en Bolivia con 89 presos, donde la expresidenta Áñez acaba de ser condenada a 10 años por un tribunal de jueces que son verdugos, no son jueces. En todo ese escenario hay un principio de libertad y un principio de derechos humanos que acompañará esa gestión y que ubicará a Petro como un presidente en ejercicio de la democracia o como un autoritario con tendencias dictatoriales que le pagará la factura a quienes lo han llevado al poder, que es el sistema castrochavista no democrático. Eso está por verse. Y en ese por verse está en juego la fortaleza democrática de Colombia, que tiene instituciones, que tiene sociedad civil, que tiene otros poderes del Estado para defender la forma de vida que los colombianos tienen. En pantalla, Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, columnista y director del Instituto Interamericano para la Democracia, a quien le agradezco mucho por estos minutos para la tarde de hoy. Será hasta la próxima. Una feliz tarde para usted.